El corazón se detiene. El último aliento se escapa, y después, silencio. Un silencio que ha resonado a través de siglos, cargado de la pregunta más profunda y universal que enfrenta nuestra vida: ¿qué ocurre realmente tras la muerte? Es un misterio que nos toca a todos, sin excepción. Cada día, miles de almas comienzan ese viaje desconocido. Y la verdad es, amigo mío, amiga mía, que algún día nosotros también partiremos. Hemos oído tantas respuestas: descanso eterno, juicio inmediato, luces brillantes, túneles oscuros o simplemente el vacío. A veces, lo que nos comparten choca directamente con pasajes que recordamos de las Escrituras. ¿Será que, con el tiempo, ciertas ideas comunes han terminado por velar, por esconder quizás, lo que la Biblia originalmente revela sobre este tema esencial? En este camino que iniciamos hoy, no te ofreceré mis opiniones ni visiones personales. Juntos, vamos a sumergirnos en las páginas de la Biblia, considerada por millones como la única fuente de verdad eterna, para descubrir qué dicen realmente las Escrituras sobre nuestro destino final, sobre qué pasa después de la muerte. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vamos a desentrañar, paso por paso, podría transformar tu entendimiento de una manera completamente nueva. Por favor, si esta búsqueda de claridad y verdad bíblica te parece significativa, considera regalarle un me gusta a este video. Es un gesto sencillo, pero tu respaldo es fundamental para que este mensaje pueda llegar a otras personas que, como tú y yo, buscan respuestas en medio de tanta confusión. Te lo agradezco sinceramente. La primera pista esencial para entender todo esto reside en cómo comprendían la muerte aquellos hombres y mujeres que hace miles de años escribieron estas palabras sagradas. La muerte no es una creación moderna, ni una novedad en el relato bíblico. Es presentada desde el inicio como una consecuencia, una verdad ineludible para la humanidad. Según leemos en Génesis capítulo 3, versículo 19, tras la desobediencia se le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo regresarás. Esta afirmación marca una condición esencial: nuestra existencia terrenal tiene un límite, y nuestro cuerpo retorna al elemento del que fue moldeado. Es el inicio innegable. Ahora bien, ¿a dónde iban los que fallecían, según los escritores del Antiguo Testamento? Frecuentemente encontramos la mención del Seol. No lo imaginemos como el infierno ardiente que a veces se representa. En gran parte de estos textos antiguos, el Seol era concebido como el destino común de todos los difuntos, justos e injustos, un lugar subterráneo, de silencio, de sombras, una existencia reducida. El salmista David clama en el Salmo capítulo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te exaltará? En el libro de Eclesiastés, el sabio conocido como el predicador contempla la vida con una sinceridad a veces cruda. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, afirma sin rodeos: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada entienden, ni tienen más recompensa, porque su memoria es olvidada. Escucha bien, amigo mío, amiga mía, los muertos nada saben. Esta es una declaración clara, que señala un estado de total inactividad mental y sensorial tras el último suspiro, un cese de la percepción y del entendimiento. Pero, ¿significa esto que el Antiguo Testamento era un libro sin esperanza más allá de la tumba? No necesariamente. Aunque la visión predominante era la del Seol callado, encontramos señales, semillas de una esperanza futura. Job, en medio de su sufrimiento profundo, lanza una pregunta cargada de deseo. En Job capítulo 14, versículos 14 y 15, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y siglos más tarde, el profeta Daniel recibe una revelación mucho más detallada en Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí ya se habla claramente de una resurrección, y es relevante notar esa palabra que emplea Daniel: duermen. Esta metáfora de la muerte como un sueño no es exclusiva del Nuevo Testamento, ya en el Antiguo la hallamos. David ruega en el Salmo capítulo 13, versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Comparar la muerte con el sueño sugiere un estado temporal, inconsciente, del cual es posible despertar. Es una imagen fuerte que prepara el terreno para una comprensión más profunda.
Pero la visión del Antiguo Testamento es solo una porción del cuadro. El Nuevo Testamento, y las palabras de Jesús mismo, traen una luz distinta, y es lo que exploraremos a continuación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la conversación sobre la muerte toma nuevos matices, iluminada por la vida, enseñanzas, muerte y, crucialmente, la resurrección de Jesucristo. Fíjate en el conocido episodio de Lázaro. Cuando Lázaro muere, Jesús no dice su alma ya está en el cielo o está sufriendo. Según Juan capítulo 11, versículos 11 al 14, Jesús les dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, interpretando literalmente, se confunden. Juan aclara, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús utiliza la misma figura del sueño, indicando un estado inconsciente del que él tiene el poder de revertir. Ahora abordemos un pasaje clave y a menudo debatido, las palabras de Jesús al ladrón arrepentido en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase ha llevado a muchos a creer en una entrada inmediata al paraíso tras fallecer. Sin embargo, es importante ser honestos con el texto. En el griego original no había signos de puntuación, y la palabra hoy, semeron, podría gramaticalmente modificar tanto al verbo digo, te digo hoy, como al verbo estarás, hoy estarás. Además, el sentido de paraíso en ese contexto es también motivo de análisis. Es una promesa firme de salvación, sin duda. Pero interpretarla como evidencia irrefutable de conciencia inmediata después de la muerte requiere pasar por alto otras enseñanzas bíblicas. Es un punto que merece ser reflexionado con cuidado. Otro relato que causa mucha discusión es la parábola del hombre rico y Lázaro, que encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Vemos al Lázaro pobre llevado al seno de Abraham y al rico atormentado en el Hades, con una conversación entre ellos. ¿Es esta una representación literal de la geografía y el estado consciente del más allá inmediatamente después de morir? Muchos estudiosos bíblicos, querido hermano, querida hermana, nos advierten que las parábolas de Jesús tienen un propósito principal, enseñar una verdad moral profunda. En este caso, sobre el peligro de las riquezas, la falta de compasión y la importancia de creer en las Escrituras mientras estamos vivos. Usar los detalles de una parábola como si fueran un mapa doctrinal literal del estado intermedio puede ser arriesgado y entrar en conflicto con otros pasajes más directos. El apóstol Pablo, cuyas cartas forman una gran parte del Nuevo Testamento, retoma consistentemente la metáfora del sueño para los creyentes que han muerto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, escribe para consolar a los creyentes de Tesalónica. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Observa, conecta directamente el dormir con la esperanza futura traída por la resurrección de Jesús. Pero ¿qué hay de ese anhelo profundo que Pablo expresa en Filipenses capítulo 1, versículo 23? Donde dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, algunos ven aquí una prueba de la conciencia inmediata con Cristo tras la muerte. Otros indican que Pablo, en todo su marco teológico, ancla su esperanza final en la resurrección corporal, en la segunda venida de Cristo. Como veremos más adelante, podría ser que, desde la perspectiva de Pablo, el periodo inconsciente de la muerte se perciba como un instante, y lo siguiente que experimentaría sería estar con Cristo en la resurrección. Es una tensión en el texto que debemos admitir, sin forzar una sola interpretación si el propio pasaje no la establece del todo. Finalmente, el Nuevo Testamento también utiliza el término Hades, el equivalente griego del Seol hebreo. Pedro, en su sermón de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31, cita el Salmo 16 para argumentar la resurrección de Jesús, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego aclara, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí, Hades se presenta como el sitio temporal donde el alma, entendida como la persona, el ser de Jesús, estuvo entre su muerte y su resurrección, pero del cual fue liberado. Reafirma la idea de un estado intermedio antes de los eventos finales.
Estas distintas visiones y metáforas del Nuevo Testamento, especialmente la del sueño, nos preparan el camino para comprender la esperanza central que presenta la Biblia frente a la muerte. Pero antes de llegar a esa revelación clave, que es realmente transformadora, debemos enfrentar directamente algunas creencias muy extendidas que a menudo se confunden con estas enseñanzas bíblicas. Y ahí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Capítulo 3. Entre la tradición y la escritura, desenredando creencias populares. Hemos visto lo que afirman los textos antiguos y las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Ahora es inevitable confrontar estas escrituras con algunas de las ideas más arraigadas en nuestra cultura sobre qué ocurre después de la muerte. Una de las más comunes es la noción de que, al instante de morir, cada persona va directamente a un cielo consciente de felicidad o a un infierno de tormento eterno. Si bien es una imagen fuerte, se tambalea al examinar pasajes como el de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, donde Jesús habla de una hora futura en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, unos para vida y otros para condenación. Esto parece señalar un evento futuro colectivo, más que un destino individual inmediato y definitivo al momento de fallecer. Otra creencia significativa, especialmente dentro de la tradición católica, es la del purgatorio, un estado intermedio de purificación para quienes mueren en gracia de Dios, pero necesitan limpieza antes de entrar al cielo. Históricamente, esta doctrina se desarrolló a lo largo de los siglos y encontró respaldo en interpretaciones de ciertos pasajes y en textos considerados deuterocanónicos por la Iglesia Católica, como el segundo libro de Macabeos. Sin embargo, es un hecho histórico y teológico que este concepto no se halla explícitamente en los libros que componen el canon bíblico aceptado por las tradiciones protestante y evangélica. Esto genera un punto importante de diferencia doctrinal, basado en qué escrituras se consideran inspiradas y cómo se interpretan. Presento esto como un dato histórico y teológico, sin ánimo de controversia, solo para entender los orígenes de las distintas creencias. Y aquí llegamos a una idea fundamental, que subyace en muchas visiones sobre la vida después de la muerte, la inmortalidad inherente del alma. La creencia de que el alma es una entidad separada del cuerpo, y que por su propia esencia no puede morir, tiene raíces profundas en la filosofía griega, particularmente en Platón. ¿Pero es esta exactamente la visión bíblica? Cuando leemos textos como Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, se describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Y si volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea para ser viviente es nefes, a menudo traducida como alma, pero que implica a la persona completa, un ser integral, no un alma inmortal atrapada en un cuerpo mortal. Esto sugiere que la inmortalidad no es algo que poseemos por naturaleza, sino un regalo que proviene de Dios, ligado a la resurrección. Considerando los pasajes que hablan de la muerte como un sueño, y de la falta de conciencia en el Seol o Hades, surge una interpretación directa conocida como sueño del alma o mortalismo cristiano. Esta perspectiva, basada en escrituras como Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, los muertos nada saben, y Salmo capítulo 146, versículo 4, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos, y el propio Jesús llamando dormir a la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, sostiene que el ser humano permanece en un estado de inconsciencia desde la muerte hasta la resurrección. No es una idea nueva ni marginal. Ha sido defendida por diversos grupos y pensadores a lo largo de la historia, basándose estrictamente en estos textos. Es una forma de armonizar estos pasajes bíblicos. Ahora, ¿qué hay de la idea de contactar a los que han partido? Quizás, por el dolor de la pérdida o la simple curiosidad, muchos se sienten tentados a buscar comunicación con los muertos. Sin embargo, la Biblia es excepcionalmente clara y tajante en este punto. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Se prohíbe explícitamente consultar a los muertos, considerándolo una abominación. Isaías también plantea la pregunta retórica en Isaías capítulo 8, versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Las escrituras cierran esa puerta, sugiriendo que tal comunicación no solo es imposible, sino que puede abrir la puerta a engaños espirituales peligrosos. No es solo una advertencia moral, sino una protección espiritual.
Todo esto nos lleva a una reflexión importante, amigo mío, amiga mía. A lo largo de los siglos, las tradiciones humanas, las interpretaciones filosóficas y las doctrinas desarrolladas han podido, a veces sin mala intención, poner capas sobre las enseñanzas bíblicas originales, hasta el punto de oscurecerlas o incluso contradecirlas. Por eso es tan vital volver una y otra vez a la fuente, a las escrituras mismas, leyéndolas con oración, humildad y discernimiento. Y si este esfuerzo por regresar a la palabra te parece valioso, te agradecería mucho si pudieras darle un me gusta al video. Realmente ayuda a compartir esta reflexión con más personas. Hemos navegado por diferentes interpretaciones y textos desafiantes. Ahora estamos listos para enfocarnos en el elemento central, la piedra angular de la esperanza cristiana frente a la oscuridad de la muerte. Un aspecto que la Biblia subraya con fuerza y claridad, por encima de todo lo demás. Y aquí está el corazón del asunto, la revelación que muchas veces queda opacada por los debates sobre el estado intermedio. Me refiero, por supuesto, a la resurrección. Si lees el Nuevo Testamento con atención, notarás que el énfasis constante, la esperanza proclamada una y otra vez por Jesús y los apóstoles, no está tanto en describir con lujo de detalle lo que sucede inmediatamente después de morir, sino en proclamar la gloriosa y futura resurrección de los muertos. Este es el verdadero punto focal. El evento transformador que lo cambia todo. El apóstol Pablo lo deja absolutamente claro en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. La fe cristiana se sostiene, o cae, con la resurrección. La resurrección de Jesucristo no es solo un milagro histórico asombroso, sino el fundamento y la garantía de nuestra propia esperanza futura. Pablo la llama las primicias. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, afirma: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. La resurrección de Jesús es la evidencia de que la muerte ha sido vencida, y la promesa de que quienes están en él también vivirán de nuevo. Y la Biblia no habla de una sola, sino de dos resurrecciones generales futuras. Jesús mismo lo enseñó, como leímos antes, en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, una resurrección para vida eterna y otra para juicio o condenación. El apóstol Pablo reafirma esta creencia cuando comparece ante el gobernador Félix, como leemos en Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es fundamental comprender que se habla de una resurrección corporal. No se trata simplemente de una existencia espiritual o simbólica. Es un regreso a la vida plena, una transformación gloriosa de nuestros cuerpos, pero seguiremos siendo nosotros mismos, reconocibles, con una nueva forma de existencia tanto física como espiritual. Después de esa resurrección, las Escrituras hablan de un juicio final. No como un acto de venganza divina, sino como un momento de justicia suprema, donde cada uno dará cuenta de su vida. El libro de Apocalipsis lo describe de forma poderosa en el pasaje del gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Donde los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante Dios y son juzgados según sus obras. El apóstol Pablo también lo confirma en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es un llamado solemne a vivir nuestras vidas conscientes de nuestra responsabilidad final ante nuestro Creador. Cada acción, cada decisión, cada obra cuenta. Pero la culminación de la esperanza bíblica no es simplemente escapar de la muerte o llegar a un cielo lejano y etéreo. La visión final es mucho más grandiosa, la restauración completa de la creación. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, pinta un cuadro asombroso de cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios mismo habitará con la humanidad redimida. Y escucha esta promesa maravillosa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos.
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La muerte, esa causa constante de dolor, separación y miedo, será eliminada para siempre. Esta es la esperanza última, vida eterna, plena, corporal y espiritual, en comunión perfecta con Dios y con los redimidos, en un mundo renovado, libre de pecado y de sufrimiento. Así que, al final de este recorrido, vemos que si bien hay preguntas legítimas sobre el estado intermedio entre la muerte y la resurrección, la respuesta más fuerte, clara y repetida que ofrece la Biblia es esta. Habrá una resurrección venidera. Una esperanza firme. Una promesa gloriosa. Una esperanza anclada en la victoria de Cristo sobre la tumba. Una promesa de vida restaurada y eterna en la presencia de Dios. Te animo sinceramente, querido amigo, querida amiga, a tomar estos pasajes, a meditar en ellos, a orar pidiéndole sabiduría a Dios, y a permitir que sea su palabra la que moldee tu entendimiento y llene tu corazón de esta esperanza inquebrantable. Más allá de cualquier tradición o temor, vuelve a la Escritura. Ahí está la fuente. ¿Qué piensas tú después de explorar estos pasajes? ¿Qué parte resonó más contigo? Me encantaría leer tu reflexión, respetuosa y sincera, en los comentarios. Compartir nuestras perspectivas nos enriquece a todos. Y si este viaje por las Escrituras te ha resultado valioso, por favor considera mostrar tu apoyo con un me gusta, suscribiéndote al canal para no perderte futuros estudios como este, y compartiendo este video con alguien a quien creas que pueda bendecir. Tu ayuda es esencial para seguir difundiendo estas verdades que traen luz y esperanza. Ahora bien, después de considerar el destino eterno del ser humano, una pregunta muy natural que suele surgir es: ¿importa lo que hacemos con nuestro cuerpo físico una vez que la vida se ha ido? Hoy en día hay mucha confusión y debate sobre prácticas como la cremación. ¿Tiene la Biblia algo que decir al respecto? ¿Podría una decisión así afectar el destino de nuestros seres queridos? He preparado un video que aborda precisamente eso. En él exploramos a fondo si Dios condena la cremación y si esta práctica tiene implicaciones eternas. La respuesta podría sorprenderte y es crucial para tomar decisiones informadas y bíblicas. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla para descubrirlo. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.